Vive y eso lo cambia absolutamente todo. El hecho de que Jesús ha resucitado debiera cambiar nuestra forma de pensar, debiera cambiar nuestra forma, ¿verdad?, de ver la vida, de cómo nos relacionamos con Dios. Nuestra relación con Jesús va más allá de conmemorar una Semana Santa, ¿verdad?, de tener unos días de descanso, porque el hecho de que Jesús resucitó es un milagro. Es un milagro que Jesucristo haya resucitado, algo que no solo debiera de impactar nuestra alma, ¿verdad?, nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra mente, sino que es un hecho histórico que impactó a la humanidad, que impactó a la creación, ¿verdad?, en su totalidad. Porque Jesús hizo, y escucha bien esto, lo que nadie jamás pudo hacer. Porque Cristo murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día, como declaran las Escrituras. Es decir, Jesús venció a la muerte. Yo no sé si tú conoces a alguien que haya vencido a la muerte. Yo no. Solamente Cristo pudo vencer a la muerte. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién puede vencer a la muerte? Solo Cristo, solo Cristo. Y Jesús, en esa victoria sobre la muerte, Él abrió un camino nuevo. Escucha bien esto, porque sé que te estás entreteniendo con todo el movimiento que hay. Y quiero que vengas aquí conmigo. Jesús, al morir en la cruz del Calvario y al resucitar al tercer día, porque esto no es una cosa menor, esto es un milagro, lo que Cristo ha hecho, ¿verdad? Él estaba abriendo un camino nuevo, un camino, una nueva posibilidad para cada uno de nosotros. La posibilidad de tener salvación. La posibilidad de ser perdonados, la posibilidad de tener vida eterna, la posibilidad de tener paz con Dios y con el prójimo y con uno mismo, la posibilidad de vivir una vida llena de milagros y la posibilidad de tener una vida con propósito. Y todo lo que Jesús consiguió en la cruz del Calvario, que fueron todas estas cosas, y en su resurrección se recibe por la fe. Se recibe por la fe. En esta Semana Santa recordamos la pasión de Jesús por la humanidad. El amor que Jesús mostró al mundo poniendo su vida por nosotros. Y ese amor que mostró Jesús le hizo sufrir un juicio, como hemos visto, y felicidades a los jóvenes porque lo han hecho muy bien, ¿verdad? Pero Jesús
tuvo que atravesar un juicio. Este juicio fue muy ordenado. Muy ordenado, porque Jesús no pasó un juicio así. Él pasó un juicio ilegal, con 1000 irregularidades jurídicas, ¿verdad? Él tuvo que atravesar un juicio donde le estaban maltratando. Es decir, fue un juicio ilegal en toda regla, no habiendo cometido ningún delito, ninguna irregularidad. Él fue golpeado, ¿verdad? Fue escupido, fue latigado, sufrió burlas, vejaciones, ¿verdad? Y él atravesó todo esto por amor. Pero al día siguiente, el viernes, el día de la crucifixión, él exhausto, ¿verdad? Porque todo su cuerpo estaba magullado del maltrato que habían hecho con él la noche anterior. Y él exhausto, su cara desfigurada. Isaías ya lo había profetizado de los golpes, de la paliza que le dieron inhumana, ¿verdad? Él fue camino del Calvario para ser crucificado y para morir. Y él aguantó todo esto por amor a la humanidad. Él se dejó, ¿verdad? Como un cordero que no abre su boca, ¿verdad? Él permitió y entregó su vida a toda esta injusticia, a toda esta irregularidad, a todo este maltrato, aún a la propia muerte, por amor a nosotros. Soportó todo esto por ti. Y ya no quiero decir a la humanidad, que también soportó todo esto por ti, con nombre y apellidos. Porque cuando pensamos en la humanidad lo vemos todo muy global, muy genérico. No, no, no. Jesucristo soportó todo esto por Ornella Calasso, por Gualtiera Magnífico, ¿verdad? Por Emerson Hernández, por Antonio Pollato, por cada uno de nosotros, con nombre y apellido. Y Jesús en un instante podía haber salido de todo eso. ¿Por qué? Porque es Dios. Pero Él soportó toda esta injuria, toda esta difamación, ¿verdad? Todo este maltrato, aún la propia muerte, sencillamente por traer libertad y salvación a ti, con nombre y apellidos. Él pasó por todos estos sufrimientos. Y Él también pasó por todo esto para que tú y yo, en los sufrimientos de nuestra vida, podamos aferrarnos a Él, ¿verdad? En las cosas del día a día, en las cosas que nos preocupan, que quieren robarnos la paz, ¿verdad? Él fue a la cruz para que nosotros, en medio de nuestros problemas cotidianos, podamos aferrarnos a Él, al que sufrió y murió, pero venció a la muerte, para que tengas esperanza, para que tengas fortaleza, para que tengas paz en todos tus días y para que tengas vida en la eternidad juntamente con Él, cuando llegue el día de tu muerte. Porque si Cristo no vuelve antes, pasarás por este trance, por el trance de la muerte. Pero no estarás solo, estarás con Él. Él estará al otro lado para esperarte. Ahora, fíjate, Jesús trajo el Evangelio. Él trajo estas buenas noticias, porque son buenas nuevas para el pueblo que andaba en oscuridad, ¿verdad? Pero fíjate, aquella semana de pasión y lo que conmemoramos en esta Semana Santa, aquel jueves, todo dio un giro. Para la humanidad un giro inesperado, para Dios un giro que estaba escrito y estaba determinado. A Dios no le cogió por sorpresa, pero la humanidad sí. Porque Jesús venía anunciando la paz, el amor, las buenas nuevas de salvación, y aquel jueves todo dio un giro. Y dio un giro, empezó con Judas, porque Judas ya venía, ¿verdad?, haciendo una trama de traición. Y Judas el jueves lo vende y lo entrega.
lo traiciona, ¿verdad? Y lo arrestan, y los discípulos ven cómo arrestan a Jesús. Y aquella noche, ese jueves, comienzan a maltratarle y a vejarle toda aquella noche. Y todo parecía salirse del guión. Jesús había dicho una cosa, pero todo parecía que empezaba a volverse toda una locura, ¿verdad? Y aquella noche maltratado, y el viernes, ¿verdad? Jesús va camino del Calvario para ser ejecutado. Le crucifican y a las horas de ese viernes, concretamente a las 3 de la tarde, Él muere. Muere Jesús. Muere Dios. Y con Él muere toda la esperanza. Todas las palabras, todas las promesas, todo lo que había dicho Jesús. El Evangelio muere. Todo lo que Él había anunciado muere y entra. Ante esa muerte en la cruz del Calvario, ¿verdad? Entra el miedo, la desesperanza, la confusión, porque todo esto opacó la expectativa de los seguidores de Jesús. No estaban entendiendo lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Opacó, ¿verdad? La muerte de Jesús opacó la verdad que había enseñado Jesús, aparentemente. Pero para todos los que estaban ahí, se opacó. Es como que de pronto la oscuridad envolvió a la humanidad. Dios había muerto y la esperanza también. Y ante esto, la gente viendo a Cristo crucificado y empezar a pensar, ¿pero qué está pasando aquí? Pero si este hombre había dicho, no entendemos nada de lo que está pasando aquí. Y empezó la confusión en la gente. Empezó el miedo. Empezó la desesperanza. Empezaron las dudas de decir, ¿pero cómo está este hombre aquí crucificado? Y la gente empezó a pasar las horas, las 4, las 5. Jesús seguía crucificado. Y la gente comenzó a marcharse de aquel lugar, confuso, triste, en shock de todo lo que estaba pasando, ¿verdad? Y fíjate, la gente que estaba, porque los discípulos ni siquiera estuvieron allí. Los discípulos el jueves por la noche, cuando le arrestaron, todos escaparon. El único que estuvo presenciando la crucifixión fue Juan, juntamente con las mujeres que seguían a Jesús, ¿verdad? Pero ya todo el público que había estado en aquel espectáculo dantesco, en aquel esperpento, la gente empezó a marcharse, a irse del lugar, porque ¿qué más podían hacer allí? Jesús estaba muerto. Y yo no sé si tú puedes ponerte en situación e imaginar por un momento esta escena. Si tú estuvieras allí, todo lo que ocurrió desde el viernes a las 3 de la tarde, que es cuando muere Jesús en la cruz, hasta el domingo por la mañana. Todas esas horas de silencio, todas esas horas de confusión, todas esas horas de desesperanza, de no entender lo que está pasando. Y en la atmósfera se respiraba un ambiente de muerte, un ambiente de desolación, de angustia, de incomprensión. ¿Y ahora qué? Y todo lo que prometió Jesús, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos ahora? Claro, nosotros no estábamos ahí. Y no podemos saber exactamente qué sintió la multitud y los discípulos. Podemos especularlo, ¿verdad? Pero quizás es lo más parecido a cuando recibes una noticia devastadora en tu vida. Una situación dolorosa, una situación que no estaba en tus planes, que te pilla del revés, una pérdida.
de un ser querido, de un familiar, una enfermedad, cuando vives cosas en tu vida muy contrarias, muy distintas a lo que proclama la palabra de Dios, a lo que tú lees. Cosas que vives muy distintas a lo que se predica cada domingo en la iglesia. Son contrastes que te confunden, que no entiendes por qué tú debes atravesarlos. Momentos críticos donde tu fe es sacudida y la esperanza quiere morir dentro de ti. Y allí, todos allí, a los pies de la cruz, ¿verdad? Estando allí en ese lugar y ver que Jesús estaba realmente muerto, todos, cada uno, hasta el último, comenzaron a abandonar ese lugar. Abandonaron a Jesús. Escucha bien esto. Abandonaron a Jesús. Y cada uno tenía sus propios razonamientos y argumentos, ¿verdad? Sus propios sentimientos, sus propias emociones en aquel lugar. Algunos lloraban, otros estaban en shock, otros se burlaban, pero uno a uno, escucha, con sus razones, con sus argumentos, con sus emociones, abandonaron el cuerpo muerto de Jesús. ¿Qué más se puede hacer? Ya está muerto. Y algo así ocurre hoy. ¿Qué más puedo hacer con mi problema? Problemas donde ya no hay nada que hacer. Donde ya hay cosas que a veces atravesamos en la vida que estamos desahuciados. Ya murió mi ser querido, ya murió. Ya está muerto. Ya lo enterré. Ya perdí ese juicio. Ya perdí ese dinero, ya me desahució el médico, ya, ¿qué más puede hacer Jesús por mí y por mi situación? Ya no hay solución. Dios no hizo el milagro en mi vida. Entonces, escucha bien, abandono la fe, abandono el cuerpo de Jesús. Y sabemos por la doctrina del Nuevo Testamento que el cuerpo de Jesús representa a la iglesia. Por lo tanto, como Dios no hizo el milagro en mi vida, yo abandono la iglesia, dejo mi comunión, mi relación con Dios, porque ya está todo muerto, ya está todo perdido en mi vida, ya no hay solución, no hay nada que hacer. Por lo tanto, abandono la fe, abandono a Dios, abandono a la iglesia. Todos allí abandonaron a Jesús. Y sabes, la ley judía decía que no se puede dejar el cuerpo de alguien en un madero. Lo puedes buscar y lo puedes leer en Deuteronomio, capítulo 21, versículos 22 y 23. La ley judía prohibía esto. Si alguien moría en un madero, no podía quedar la noche ahí, había que bajarlo. Por lo tanto, la ley judía estaba declarando esto también sobre el cuerpo de Jesús. El cuerpo de Jesús no se podía quedar en el madero, había que bajar el cuerpo de Jesús. Y allí todo el mundo, ¿verdad? Los romanos obviamente no iba con ellos este tema, pero la mayor parte de la gente que estaba allí eran judíos. Escucha, sabían de esta ley y todo el mundo allí abandonó el cuerpo de Jesús a la intemperie. A los romanos le daba igual porque el derecho romano, ¿verdad? Prohibía que a un criminal, y a Jesús se le mató como un criminal, se le diera una sepultura digna. Es decir, para el imperio romano, que eran los que estaban gobernando en ese momento el mundo, ¿verdad? Para ellos les daba igual el cuerpo de Jesús. Es más, por el derecho romano tenía que quedarse ahí. ¿Por qué? Porque tenía que ver con el castigo. La gente no podía ser, un criminal no podía ser sepultado dignamente. Así que cuando moría la persona, esto tenía que ver con la humillación. Que las aves carroñeras
¿verdad?, devoren su cuerpo, que se quede ahí. Forma parte del castigo y forma parte de la humillación. Solo bajo el Imperio Romano se podía dar sepultura al criminal si sus parientes elevaban una petición al magistrado, suplicando su sepultura. Es decir, que había que hacer todo un trámite, ¿verdad?, administrativo. No era fácil. Había que gestionar todo eso para poder sacar el cuerpo, ¿verdad?, de un criminal de la cruz. Todos se fueron. Pero, ¿sabes? Allí había dos hombres que ni siquiera eran los apóstoles. Acuérdate que los apóstoles se marcharon, solo estaba Juan ahí. Y había dos hombres que no eran los apóstoles, que aunque Jesús estaba muerto, escucha bien, quisieron honrarle igual, a pesar de su muerte, a pesar de cómo ellos también se podían sentir. Estos dos no abandonaron el cuerpo de Jesús, le honraron más allá de la muerte, más allá de que todo estuviera perdido. Estos quisieron honrar a Jesús. Y vamos a ver quiénes eran. Si tienes Biblia, acompáñame a dos pasajes, a Mateo, capítulo 27, versículo 57 al 60. Mateo 27, versículo 57 al 60, y luego nos vamos a Juan, capítulo 19, versículo 39 y 40. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mateo 27, 57 dice: cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y vamos a Juan, capítulo 19, versículo 39 y 40. Y dice que también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Vamos a leer hasta ahí. Fíjate, José de Arimatea y Nicodemo fueron estos dos hombres que honraron a Jesús por encima de la muerte. ¿Te das cuenta? Honraron a Jesús a pesar de la decepción, de la frustración, de todo lo que envolvía el ambiente en esos días, ¿verdad? Honraron a Jesús a pesar de sus propios pensamientos y sentimientos. Fíjate, no abandonaron el cuerpo de Jesús. Pero es que además, y escucha bien esto, al hacer lo que hicieron, ellos estaban jugando la vida. ¿Por qué? Porque ellos eran miembros del Sanedrín. El Sanedrín era la más alta autoridad judía del momento. Eran los que movían todo el imperio, toda Palestina. Los únicos que los frenaban, intentaban frenar un poquito, era el Imperio Romano, pero nadie podía con el Sanedrín. Y el Sanedrín era compuesto por un consejo de 70 personas que no eran cualquiera. Eran personas influyentes, eran líderes reconocidos en el pueblo, era gente estudiosa, erudita, que tenía una buena reputación, tenía un liderazgo.
y Nicodemo y José de Arimatea formaban parte de estos 70. Además, este consejo, además de los 70, estaba también uno más, el sumo sacerdote, que eran los que tenían todo el poder y todo el control de la sociedad y decidían sobre la vida o la muerte de una persona. Fue el Sanedrín, escucha, el que decidió que Jesús fuera a la cruz. Fue el Sanedrín el que luchó con todo, hasta de forma ilegal e ilegítima, para que Jesús fuese muerto en la cruz del Calvario. Y José de Arimatea y Nicodemo formaban parte de este Sanedrín. Lo que pasa es que tiempo atrás Jesús había impactado la vida de estos dos. Con José de Arimatea no sabemos muy bien, pero sabemos, porque lo dice la Escritura, que Nicodemo tuvo un encuentro con Cristo clandestino. Nadie podía enterarse, porque ellos tenían una posición de autoridad que se jugaban la vida por verse con Jesús, ¿verdad? Incluso José de Arimatea, y eso lo dice el Evangelio de Lucas, José de Arimatea no estuvo de acuerdo ni consintió cuando se estaba juzgando a Jesús para muerte. Su voto no era favorable, ¿verdad? Y estos dos hombres, fíjate en esto, en el ambiente hostil que vivían, en el ambiente hostil que se movían, contrario a Cristo, es decir, un ambiente anticristo, poco a poco comenzaron a seguir a Jesús, pero empezaron a seguirle primero secretamente, con cuidado, que sus colegas del Sanedrín no se enterasen de que algo estaba ocurriendo en su corazón. Las palabras de Jesús estaban revolucionando su ser, estaban revolucionando su vida y ellos iban un poco con cuidado, secretamente, que la gente no se enterase de que estaba habiendo una conversión a Cristo en sus vidas. Y por la posición en la que estaban, muy secretamente lo fueron haciendo. Pero en este momento, en el momento de la crucifixión de Jesús, en el momento de que su cuerpo está en ese madero, ellos deciden dar un golpe en la mesa y no seguir escondiéndose. Fíjate, se jugaban todo, hasta su propia vida. El tomar esa decisión de tomar el cuerpo de Jesús iba a quitarles de la comodidad, porque los del Sanedrín, no te creas que vivían estrechamente, ellos vivían muy bien, era gente alta en la sociedad y todo esto les iba a suponer salir de ese estatus social. Les iba a suponer salir de la autoridad, del poder, del reconocimiento, pero no les importó. Los iban a expulsar de Sanedrín y de la sinagoga, porque sabían perfectamente que eso era un acuerdo que se había adoptado, y lo puedes leer en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 22, que dice que habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Pero para José de Arimatea y para Nicodemo ya era el momento de ser valientes y de hacer pública delante de todo el mundo su decisión. Y sabes, quizás alguno de nosotros en este lugar también tiene que comenzar a ser valiente y no seguir a Jesús desde lejos, en lo privado, en lo escondido, que no se enteren los demás que voy a la iglesia, que no se enteren mi compañero de trabajo, que no se enteren, ¿verdad? Y sabes, la fe no solo se vive de forma privada, también es pública. La fe se comparte, hay que compartirla, hay que proclamarla. Y mira, José de Arimatea y Nicodemo, el amor y la honra que estos hombres tuvieron hacia Jesús estaba por encima de todos estos inconvenientes. No importaban las consecuencias, lo que les importaba era estar bien con Dios
y consigo mismos. Esto les importó más que el dinero, les importó más que la posición, les importó más que la comodidad, les importó más que el prestigio, les importó más que ser reconocidos por la calle, que la fama, les importó más estar en orden con Dios, ¿verdad? Que estar en orden con el resto. Y el amor a Jesús que tuvieron estos dos hombres les llevó a ser responsables, a preocuparse por el cuerpo de Cristo. Quisieron darle dignidad y sepultura. Así que lo que hizo José de Arimatea fue entrar en contacto con Pilato, quizás precisamente por ser del Sanedrín, seguramente que los trámites no fueron tan difíciles como una familia normal o común, pero él solicitó a Pilato el cuerpo de Jesús y este le dijo, sí, pues puedes cogerlo, se lo concedió. Y mira lo que hicieron estos dos hombres. Aquel momento, ese viernes, antes que anocheciese, lo que hicieron fue tomar el cuerpo de Jesús, bajarlo de la cruz, que no tenía que ser fácil, ¿verdad? Bajarlo, limpiarlo, porque te puedes imaginar cómo estaría el cuerpo de Jesús, lleno de sangre, porque dice la Escritura que derramó hasta la última gota de sangre para redimirnos. Así que su cuerpo ensangrentado, lleno de polvo, de suciedad, de sudor, porque él venía desde el día anterior, ¿verdad?, siendo maltratado, pegado, latigado, escupido, y ellos limpiaron, ¿verdad?, el cuerpo de Cristo y lo que hicieron, que era algo que normalmente hacían los judíos, untaron todo su cuerpo con una mezcla de mirra y de aloe, ¿verdad? Y lo colocaron en lino fino, que era como lo hacían los judíos en esos lienzos fúnebres. En lino fino pusieron su cuerpo y lo llevaron a un sepulcro nuevo, a un sepulcro que estaba por ser estrenado. Nadie lo había usado todavía y era propiedad de José de Arimatea, porque era gente de dinero. Y era un sepulcro que estaba muy próximo al lugar de la calavera, del Gólgota, de la crucifixión. E hicieron todo muy rápido. ¿Por qué? Porque era viernes y iba a entrar el día de reposo. Y para los judíos el día de reposo es sagrado. No se puede hacer nada en el día de reposo. Así que estos dos hicieron todo esto. José de Arimatea proveyó de sus recursos, ¿verdad?, de su dinero, los lienzos fúnebres y el sepulcro para dejar al cuerpo de Jesús. Y Nicodemo fue el que proveyó esta mezcla de aloe y mirra, era muy cara. Y además se cree que él trajo una barbaridad de mezcla. Se piensa que él trajo unos 32 kilos, una locura, porque era esta mezcla abundante la que se utilizaba para darle la sepultura a un rey. Qué interesante, porque Nicodemo, trayendo el aloe y la mirra, él estaba ya reconociendo quién era el rey de reyes, el Señor de señores, ¿verdad? Él en ese acto estaba ya declarando quién era el rey de todo el universo. Y estos dos hombres, a pesar de vivir la muerte de Jesús, porque ellos presenciaron la muerte de Jesús, ellos honraron su nombre en todo lo que hicieron, porque entregaron y rindieron absolutamente todo. Rindieron su trabajo, su estatus, su posición, su comodidad, su reputación, sus recursos, su patrimonio, aún sus propias vidas, porque podía el Sanedrín incluso quitarles la vida. Y todo lo hicieron por amor hacia Jesús. Ahora, yo te pregunto a ti en esta mañana, ¿qué estás dispuesto tú a entregar a Jesús? ¿Qué estás tú dispuesto a rendir
para seguir a Jesús. Quizás eres de los que abandonan cuando las cosas se ponen críticas, cuando parece que Dios no responde. O tal vez eres de los que siguen honrando a Jesús, aún en el silencio, aún en el dolor, aún en la derrota, en las derrotas personales. Y sabes, no quiero ofender a nadie en este lugar, pero sí quiero exponer la realidad, porque en aquel momento de la historia, y también hoy, en la actualidad, en el siglo XXI, hay gente que sigue a Jesús por los milagros, por lo que Él puede hacer, por lo que Él me puede dar. Pero quiero preguntarte y confrontar tu alma en esta mañana. ¿Y si Jesús no hiciese ese milagro que tú esperas? ¿Le sigues igual? ¿Le sirves igual? Hay gente que sigue a Jesús los domingos. Hay gente que sigue a Jesús la Semana Santa, la Navidad. Se conmueven por lo que Cristo hizo, pero el lunes Jesús ya no tiene lugar en sus vidas. En el día a día se olvidan de Jesús. O sencillamente Jesús queda en un segundo lugar en mi vida, irrelevante. O sea, yo tengo prioridad en otras cosas, no tanto en Jesús. Y sabes, Jesús dijo muy claramente, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Que tome su cruz todos los días, cada día, y me siga. Porque todo el que quiera salvar su vida, dijo Jesús, si tú quieres salvar tu estatus, si tú quieres salvar tu dinero, si tú quieres salvar tu posición, si tú quieres salvar tus intereses personales, perderás la vida eterna. Lo dice la palabra del Señor, lo dice Cristo. Pero Cristo también dice, pero el que pierda su vida por causa de mí, es decir, el que se atreve a rendirlo todo, el que da igual su vida, el que se atreve a morir, a renunciar a sí mismo, a entregarse, entonces ese es el que salvará su vida. Pues, ¿de qué le sirve a uno ganar todo, ganar el mundo, si te pierdes a ti mismo, si pierdes el alma, si te destruyes? José de Arimatea y Nicodemo, escucha bien esto, decidieron servir a Jesús muerto. Es que esto es muy fuerte. Porque ellos decidieron servir a Jesús estando muerto. Y quizás muchos podrían pensar o decirles, ¿no? Cualquiera podría haberles dicho, pero ¿qué haces? José de Arimatea, Nicodemo, ¿pero qué hacéis? Vosotros del Sanedrín bajando el cuerpo, anda, no os compliquéis, está muerto. Pero si está muerto, no pierdas el tiempo. No emplees tu esfuerzo en cargar a Jesús y bajarlo de la cruz. ¿Para qué vas a arriesgar tu puesto de trabajo? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? Deja a Jesús que está muerto. No os humilléis de esa manera. No os pongáis a limpiar el cuerpo de Jesús. Pero si vosotros sois gente que tenéis sirvientes, ¿qué hacéis vosotros limpiando a Jesús? No lo metas, José de Arimatea, no lo metas en el sepulcro nuevo, que está muerto ya. Usa el sepulcro para tu familia. Deja esa propiedad para tu familia. ¿Para qué la vas a dar si está muerto? Y un montón de razones más. Pero estos dos quisieron y decidieron servir a Jesús a pesar de las consecuencias y a pesar de que Jesús estaba muerto. Y si ellos lo hicieron, escucha bien, iglesia, ¿cuánto más nosotros que Cristo resucitó? ¿Cuánto más nosotros que Jesús está vivo? ¡Aleluya! Y esta es la gran diferencia, porque ellos no sabían que la resurrección estaba por ocurrir. Y nosotros ya sabemos que Jesús resucitó, aleluya, que esto ocurrió.
Ellos honraron sin ver, en medio de la oscuridad. Y nosotros tenemos la luz de las Escrituras, tenemos el cuadro completo, tenemos la compañía del Espíritu Santo. ¿Qué más necesitamos? Ellos arriesgaron todo sin saber el final. Nosotros ya sabemos que Cristo es el vencedor. Aleluya. Ahora, ¿qué más tiene que hacer Cristo por ti para que te entregues? Porque yo creo que ya sabes que te ama. Porque si no sabes ya que te ama, ¿verdad? Con todo lo que ha hecho Cristo, ¿verdad? ¿Cuánto más tiene que hacer Él? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? 8 cruces más, 8 juicios injustos más, 8 maltratos más. ¿Qué más tiene que hacer Jesús? ¿Qué más tiene que hacer Jesús, iglesia? Para que podamos despertar, para que podamos entregarle todo, para que podamos servirle sin condición. Porque Él no murió para emocionarnos, ni para que lo recordemos en Semana Santa. Él se entregó voluntariamente para que tú también lo hagas y para que tú también entregues y vivas tu vida para Él. Jesús no está esperando que le admires, está esperando que te rindas. Y Cristo ya dio todo por ti. Ahora te toca a ti decidir si lo das todo para Él. Seguir a Jesús no es una emoción momentánea. Es una convicción de vida, es una decisión que no busca que Jesús haga un milagro para mí. Decidimos seguir a Jesús independientemente de lo que Él va a hacer en mí. ¿Por qué? Porque aquí ya lo hizo todo. Ya siendo Dios, se humilló, se hizo hombre, fue a la cruz, pasó todo este calvario, pasó el trance de la muerte en su propio cuerpo para que nosotros tengamos vida. Y el reino de Dios está buscando gente que es determinada, gente que no está todo el tiempo negociando con Jesús. No, yo te sirvo si... No, yo te sirvo si me das un hijo. No, yo te sirvo si me caso. No, yo te sirvo si... No, yo te sirvo si... Yo te sirvo si haces el milagro. Yo te sirvo si... No, es que no funciona así. Porque el que quiere ganar su vida, la perderá. Como dijo el apóstol Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo recuerdo, venía a mi mente también aquellos amigos de Daniel en Babilonia, cuando Nabucodonosor los echa al horno de fuego, y todo por no ponerse de rodillas cuando había que adorar, ¿no?, al rey, y cuando sonaba la música y había que adorar, ¿verdad?, a otros dioses. Y estos no se doblegaron hacia otros dioses, no se doblegaron. Y subieron el horno 7 veces más. Vamos a ver esto, ¿no? Le va a dar la risa ahora que voy a subir el horno. Dijeron, nos da igual. Porque mira, Dios, si quiere, en un instante me salva. Pero si no lo hace, yo sigo sirviendo al Dios Todopoderoso. Porque mi vida está escondida en Él. Es en Él. Aleluya. Por eso
es tiempo que salgamos un poco de las emociones, de los sentimientos, de los llamados al altar que nos caen las lágrimas y luego seguimos igual. No. En el nombre de Jesús, algo transformador tiene que ocurrir en nuestra vida. Algo determinante, algo en que yo soy capaz de seguir a Jesús. No por lo que Dios me puede dar, sino por quién es Él, por lo que Él ya ha hecho por mí. Aleluya. ¿Por qué no te pones de pie ahí donde estás? Y me gustaría que cerraras tus ojos para que no te entretengas con nada. Y yo quisiera que pudieras pensar por un momento y meditar todo lo que hemos hablado en esta mañana. Recordar aún todo lo que tuvo que atravesar Jesucristo por amor. Qué interesante este José de Arimatea y este Nicodemo, que no eran ni los apóstoles, que eran de los contrarios a Cristo, pero un trato de Jesús con ellos, una mirada, un encuentro, transformó completamente sus vidas, sus corazones, sus formas de pensar, hasta su manera de vivir, porque se atrevieron a perder todo para ganarlo todo. Cristo, gracias. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Porque tú entregaste todo, te diste. No te importó la gloria, no te importó ser Dios, que sufriste esta humillación absoluta. Donde muchos te rechazaron, Señor, pero aún hoy muchos te rechazan. Que hayas en nosotros gente que te acepta, gente que te valora, gente, Señor, que te ama, gente, Dios mío, que no solamente se conmueve por lo que tú has hecho, sino que es capaz de dar un paso hacia adelante de determinación y de rendición. Dios mío, nos asombramos de este José de Arimatea y de este Nicodemo, que te sirvieron aún estando muertos, sin saber ellos que tú ibas a resucitar, Señor. ¿Cuánto más nosotros, que sabemos que estás vivo, Señor, que podamos entregarlo todo, Cristo, sin reservas, en el nombre de Jesús de Nazaret? Por eso, Espíritu Santo, te pido que ahora mismo, en este instante, seas tú, Dios mío, trabajando con los corazones, más allá de una emoción, de un sentimiento, Dios mío, algo más profundo, algo que solamente tú puedes hacer, algo que solamente tú puedes trabajar en nosotros, Cristo. Tú conoces, Dios mío, el pensamiento, el argumento, la emoción de cada uno, y yo te pido, Espíritu Santo, que trabajes aquí ahora. Que seas tú rompiendo, Dios mío, estos argumentos, estas excusas que no valen nada, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, rómpelas, quita estas vendas en los ojos. Y en el nombre de Jesús, que pueda haber hoy aquí una entrega completa, auténtica, genuina, total, de todo nuestro ser. Una entrega sin reservas, sin reservas. Oh Dios, hazlo aquí, Cristo.